tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Cuando hablé de la cena del Señor, les dije, traté de ser muy enfático, que iba a hablar de este tema en dos partes. Uno lo di hace un mes, primer fin de semana de noviembre, cuando les hablé que nosotros, los cristianos evangélicos, en su gran mayoría, celebramos la cena del Señor que practicaban los primeros cristianos en la Biblia, los cristianos de los primeros siglos. Se les llama comúnmente los cristianos primitivos. Es una palabra un poquillo fea, pero así les llaman. Primitivos del primer siglo, cristianos del primer siglo, cristianos que también se le dice de la época de los patricios, de los padres. Todavía estamos hablando de esos cristianos que fueron dirigidos por los apóstoles, por los discípulos de los apóstoles como Timoteo, como Tito, a mitad del siglo segundo. La tercera o cuarta generación de los apóstoles que estuvieron con el Señor, a esa iglesia se le llamaba la iglesia primitiva o la iglesia de los patricios. Más o menos estamos hablando de entre 280 a 320 años, hasta el año 324 después de Cristo, cuando Constantino, supuestamente primer emperador cristiano, cosa que no es muy cierto. La historia demuestra que no era ni tan cristiano, tal vez era cristino, pero cristiano no tanto. Es muy parecido a los políticos de ahora, que aparecen cristianos para ser alcaldes, para ser diputados, para ser presidentes. Vieras el montón de candidatos políticos que ahora son cristianos, porque se dieron cuenta que los cristianos pudimos haber puesto a un presidente por primera vez evangélico, ahí en la casa de los Justos. Y Constantino era un político que supo leer los tiempos y darse cuenta que el cristianismo era la fuerza numérica de mayor alcance y de mayor crecimiento en su época. Nunca renunció a la idolatría, nunca se bautizó sino hasta que se estaba muriendo, porque creía que el bautismo lavaba pecados y daba salvación, cosa que un cristiano no puede creer eso si es cristiano. Pero no voy a hablar del montón de cosillas raras que hizo Constantino, aunque también hizo cosas muy buenas, como abolir de manera por decreto que los cristianos dejaran de ser perseguidos y asesinados. Así es que es muy triste como algunos movimientos, como los adventistas del séptimo día, algunas iglesias reformadas, algunos cristianos mesiánicos, tratan de achacarle a la iglesia evangélica todo lo que hizo Constantino. Y el mayor perjuicio de Constantino, sí, lo ha recibido la iglesia católica romana, porque él no solamente deja de perseguir el cristianismo, sino que declara el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, y la iglesia pasa de ser los cristianos a la iglesia católica apostólica romana. A eso se debe que se llame romana, pero así no se llamó en los primeros 280 o 320 años, los primeros años de la iglesia primitiva. Es una arrogancia de algunos sectores decir que el romanismo existe desde los tiempos de Cristo, cosa que no hay mención de eso en la Biblia. Pero a veces una de las grandes tragedias del ser humano es la pérdida de la memoria histórica. Usted no va a tener ningún problema porque no recuerde qué desayunó hoy en la mañana. Yo no recuerdo qué desayuné ayer, solamente sé que desayuné y me hizo muy bueno. Pero hay cosas que uno no puede olvidar de la historia, porque ignorar la historia nos condena a repetirla. Cuando es buena, qué bueno repetirla, pero cuando es mala, es por eso que a lo largo de los años nuestros países en América Latina siguen repitiendo, eligiendo
gobernantes, partidos, cuando la historia de ese país lo que dijo fue que no han servido para nada, sino para traer dolor a sus países. Y aparecen, aquí en Costa Rica no es la excepción, un país como el nuestro, aparecen movimientos, como dice el recién electo presidente de Argentina, Milei, de zurdo, les dice el zurdo, de izquierda. Ese viejo no tengo nada con él, ni me interesa mucho, pero salvo que conozca a Cristo. Pero uno dice, ¿por qué este país eligió un presidente así? Que es que se les olvida. Yo no soy una persona que anime a nadie a vivir en el pasado. La Biblia nos exhorta siempre a mirar hacia adelante, hacia el futuro. Precisamente los ojos Dios se los puso aquí a uno en enfrente y no en la nuca, para que siempre estemos viendo para el frente. Pero no podemos ignorar la historia. Porque si usted y yo ignoramos la historia, es como por ejemplo que hoy culpemos a Juan Santamaría que el hospital de Cartago no se haya empezado a construir por un capricho de lo que sea, de quien sea. No, Juan Santamaría, yo creo, sí existió, pero él no murió de un balazo ni quemado, murió de una diarrea, él murió de cólera, no murió de un balazo. Pero la gente, al ignorar la historia, puede mañana salir culpando que Juan Santamaría es el culpable de la inflación de hoy. No, si tuvo sus culpas fue hace casi 300 años, pero ya no, 200 y pico. Entonces, hermanos, los movimientos como el adventismo del séptimo día, algunas iglesias reformadas, algunos cristianos mesiánicos que un pronto a otro le dan la espalda a Cristo y encuentran la salvación en la ley, en comer algún tipo de dieta o guardar algún tipo de día, eso les da salvación y pureza, empiezan a decir que nuestro domingo o que nuestro Santa Cena tiene que ver con Constantino. Eso es sencillamente, como dijo aquel maicero, falta de ignorancia. La ignorancia, hermano, es atrevida, insolente y hoy más que nunca ofensiva. Porque si usted ignora algo, puede investigarlo desde la tranquilidad de su casa, puede conocer las 4 o 5 vertientes de un mismo punto de vista para que usted juzgue. La cena del Señor, Santa Cena, Eucaristía, como se le llama el catolicismo romano, sí, ese sí tiene tal vez por allá del año 420 después de Cristo, está bien. Pero el cristianismo practicó la cena del Señor casi 4 siglos antes. La Biblia dice que hacían los cristianos. Ya desde el capítulo 2 del libro de los Hechos dice ahí la palabra del Señor, que estos hermanos se reunían y participaban de la cena del Señor, y comían y partían el pan, y bebían el vino, y alababan al Señor, y en sus reuniones participaban de la cena del Señor. La cena del Señor nuestra no es la Eucaristía del siglo IV, de inicios del siglo IV, no, señores. Esa Eucaristía del siglo IV era y fue, al Constantino declarar el cristianismo como religión oficial del Estado, llega un momento donde esa religión del Estado no puede deshacerse, como muchos de nosotros nos cuesta deshacernos culturalmente de algunas creencias. Todavía muchos de ustedes, aunque tal vez no lo crean, estamos pensando si el Caejos existe, si la Cegua existe, si la Llorona existe. Resulta ser que en toda América Latina todos tienen su Llorona, todos tienen su Caejos, todos tienen su padre sin cabeza, el padre sin cabeza, la carreta sin bueyes. Entonces se convierte a Cristo y tenemos una cultura de regionalismos que se convierten en parte hasta que crece uno y se da cuenta que son leyendas. ¿Me explico? Bueno, dentro de los romanos, antes de que existiera, durante el siglo I, segundo, tercero, cuarto y quinto siglo, los romanos practicaban algo que hoy se conoce como la teofagia. Es una palabra griega compuesta de 2 palabras. Teo, Dios, fagia, comer a Dios. La teofagia es la doctrina de que usted come un Dios. ¿Cómo lo hacían los romanos? Ellos comían al toro y su sangre del toro la bebían. El cristianismo de mediados del quinto siglo, ellos agarran y dicen, bueno, el Señor habló que el que no coma su carne, no beba su sangre, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será derramada por todos ustedes. Entonces ellos tienen una religión característica
de los emperadores y del ejército de Roma. Creían que al comer el toro y beber la sangre del toro, el toro les infundía no solamente bienestar espiritual, salvación, sino que también les infundía la energía y la fuerza que el soldado romano necesitaba para luchar. Al hacerse cristiano, el imperio romano poco a poco empieza a hacerse cristiano, no se deshacen de esa práctica, y la comunión o la Eucaristía o la Santa Cena incluía ese tipo de prácticas. Esta religión oculta, que nunca fue oficial en el romanismo, porque los romanos son politeístas, o sea, creen en muchos dioses, y el dios principal de ellos era ¿quién? Júpiter, pero también tenían a Marte, tenían a la diosa Diana, tenían otros dioses. Entonces ellos practicaban esto, comer y beber esta sangre, donde le daban a la sangre del toro poderes salvíficos de eternidad y de fuerza. Entonces esa religión se conoce como el mitraísmo, que practicaba la teofagia. El mitraísmo practicaba que al comer aquello estaban comiéndose un dios. Es por eso que el romanismo actual, cuando habla, nunca lo van a decir en el momento, pero nos lo enseñan luego a nosotros cuando somos pequeños, de que nosotros a la hora de comer el pan y el vino, estamos literalmente comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. Eso es teofagia cristianizada, que no fue eso lo que Cristo quiso decir. Jesús dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así es que la cena del Señor que practican la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas o protestantes no tienen nada que ver ni con Constantino, porque Constantino no fue el que inventó ni la teofagia ni el mitraísmo. Simplemente al declarar el cristianismo como religión oficial del Estado, el cristianismo fue poco a poco adoptando costumbres de los pueblos que conquistaban por la fuerza y las incorporaron en sus cultos, como el culto a Teotocos. El culto a Teotocos es un culto de religiones falsas, que significa el Teotocos, Dios, tocos, significa la madre de Dios, cosa que ese culto a Teotocos no aparece en la Biblia. Así que el cristianismo en su inmensa mayoría, o el protestantismo actual, practican la cena del Señor que se practicaba en los primeros 400 años del cristianismo, cuando apenas ni siquiera tenían el Nuevo Testamento escrito en un solo tomo, porque el Nuevo Testamento fue canonizado hasta después del 300 después de Cristo, y en un solo tomo se pudo llegar a tener después de la invención de la imprenta de Gutenberg, allá por el año de 1492. Así que esta gente leía los tratados, leía las cartas, y muchos de estos tratados en idiomas originales que no todo el mundo tenía acceso, pero sí tenían las palabras del apóstol Pablo con respecto a la cena del Señor. Eso es más o menos lo que hoy quería transmitirles como repaso. ¿De qué quiero hablar entonces hoy? Dejando bien claro que lo nuestro, nuestra práctica de hoy no tiene nada que ver con mitraísmo, teofagia, Constantino, nada tiene que ver con eso, sino con lo que Pablo nos habla en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Y hoy quiero centrarme en lo que podría ser un título a manera de pregunta: ¿la cena del Señor debe ser para todos o debe ser exclusiva para algunos? Digo esto, hermanos, porque hay dos o tres posturas en la iglesia evangélica. Una de ellas es la que se conoce como la cena abierta, donde la practican todos, el que quiera la practica, como es el caso nuestro, advirtiendo, eso sí, lo que la Biblia advierte antes de tomarla. Pero aparecen otros grupos muy respetables que le llaman una cena limitada, exclusiva para algunos, una cena cerrada, donde para celebrarla, esto lo practican más las iglesias históricas protestantes, como por ejemplo los metodistas, wesleyanos, algunos bautistas, presbiterianos, anglicanos, este tipo de movimientos luteranos, que son movimientos protestantes. Ellos dicen: usted no puede celebrar aquí la cena
si usted no es miembro de la iglesia local, aunque sea un mejor cristiano. Siempre que hablo de esto, recuerdo que tuve una experiencia interesantísima. Yo, allá por el año de 1992, me invitan a predicar a Puerto Rico un Viernes Santo. En Estados Unidos, y Puerto Rico es un estado de Estados Unidos, la Semana Santa se celebra bellísima. Ellos le llaman la Pascua a los gringos, que no es el nombre más correcto, porque los cristianos no celebramos la Pascua. Somos cristianos, no somos judíos. La Pascua no es una fiesta judía, no es una fiesta gentil, es una fiesta judía. Y me invitan a predicar porque es muy lindo. Yo quise implementar en Lirio los Valles y según yo, ¿verdad? Me iban a enterrar en una cajita blanca. Yo quería poco a poco empezar a enseñar por todo lado donde fuera, y sobre todo en Costa Rica, que la iglesia cristiana celebrara la Semana Santa. ¿Cuál? Óigame, casi me linchan cuando lo intenté. Fracaso total, porque en Costa Rica y en América Latina la Semana Santa es una semana zángana. Es de playa, de comida, de salchichón, de tamales mudos, aunque sea, porque podemos beber guaro pero no comer carne. Esa es nuestra hipocresía siempre, pero nada que ver. Pero vieras, en estos países un Viernes Santo 3 sermones y el domingo de resurrección 3 sermones. La iglesia evangélica aprovecha mucho la Semana Santa porque hay gente que es al único culto que van al año, al del Viernes Santo, y al de domingo de resurrección ya van menos. Pues un Viernes Santo me invitan a predicar en una iglesia metodista wesleyana. Miras qué linda experiencia. Esa sí no me pasó por la mente implementarlo aquí, porque antes de que empezara el culto una persona, ellos usan, los ministros, usan como un tipo de sotana y toda esa cosa aquí. Pero yo, como soy visita, no podía usar eso y tampoco lo hubiera usado. ¿Cómo me hubiera visto yo en sotana? Entonces yo voy en una iglesia protestante. Entonces iba una persona que venía con un candelabro muy lindo, con una vela encendida, subía al altar. Aquí nadie entraba al púlpito y aquí arriba había unos candelabros, y él iba con la velita y encendía cada una de las luces, y cuando encendía hasta la última, apagaba la que él traía y se iba, y a partir de ahí empezábamos a entrar todos con una música muy linda. Los del coro, los diáconos, el pastor y yo atrás, ¿verdad? El invitado a la predicación. 3 sermones me eché ese viernes. Nunca se me olvida, prediqué sobre aquella experiencia, un sermón que yo llamo Juro que no lo conozco. Está basado en aquella cita bueno, lo dice Marcos y lo dice Lucas, yo no sé cuántos recuerdan, yo lo he predicado, hace tiempo no lo predico, que es Jesús, Elías y Moisés transfigurados en el monte Tabor, y Pedro diciendo: Señor, qué bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Y bueno, ya conocen la historia. 6 días después estaba Pedro negándolo y diciendo: juro que yo a Jesús nunca lo he conocido. Ese fue el sermón que prediqué ese Viernes Santo. Imaginen ustedes cómo se puso la cosa ahí. Entonces ya paso yo y predico. A la salida del culto, el mismo hermano que entra todo fino, muy guapo, elegantísimo, viene y con el palito aquel que traía apaga todas las velas. Nada más era como una campanita, las apagaba. Y la última la usaba para encender la que él trajo encendida y ahora está apagada. La enciende y él se va. A partir de ahí todo el mundo puede irse. Pero iban explicando: ¿por qué este hermano es el primero en entrar y encender la velita antes de que sonara nada? Porque hasta que la luz de Dios y de la unción del Espíritu no se encienda, aquí nadie se enciende. ¿Y por qué a lo último la apagaba y se la llevaba prendida? Porque ya terminó aquello, aquí esto se queda apagado y todos ustedes llévense la luz para la casa hasta el otro domingo y la traemos. Muy bonito el significado. El tema es cuando pasan la cena del Señor y yo todo y según yo iba a celebrarla y se me acerca un hermano diácono y dice: pastor, qué pena. Dígame, usted no puede tomar la cena del Señor. Puede predicar, puede haber predicado muy lindo, se convirtieron varias personas, pero usted no puede celebrar la cena. Yo me sentí como un miserable perro o perra. Me sentí como una perra tuerta, sin rabo, coja y castrada. Así me sentí, pero tenía que respetar. Estoy hablando de que yo en 1992 yo tendría 89 por ahí más bien.
tendría pocos años, no tenía ni 30 años de edad, pero estudié y encontré que esto es lo que pasa. Jamás pensé que alguien interpretara el verso de esa manera para prohibirle a alguien, no porque yo fuera el pastor invitado, sino porque en ninguna parte de la Biblia, y para eso les invito para que abran sus Biblias y las tienen en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, a ver si podemos leer la Reina Valera, 1 Corintios 11, capítulo 11, versículo 17, ahora en su casa lo pueden estudiar bien. Jamás yo puedo imaginarme que alguien podría interpretar y llegar a una conclusión de que esto significa que algunos cristianos, no porque yo fuera pastor, porque muchas veces no he celebrado la cena del Señor ni aquí. ¿Cuántos de ustedes alguna vez no han celebrado la cena del Señor porque sintieron que se sentían mal de hacerlo? Levanten la mano. Porque si usted lo hace y estando así, cuidado, se está comiendo como un purgante. Así que ese no es el problema, hermano. Es precisamente el problema de la memoria histórica, de nuestro fanatismo y de lo que yo llamo un espíritu farisaico que a veces nos invade, que es el peor de todos los espíritus que alguien puede tener. Y es creerse que usted está bien, que usted está mejor, que usted está firme, mejor que otros. Eso era lo que marcaba la conducta del fariseo. Cuando la Biblia dice más bien que si alguno piensa, no dice si alguno está firme, la gente lo lee mal. La Biblia dice si alguno piensa que está firme, mire que no caiga, o sea, ni siquiera lo piense. El problema no es ese, pero eso sí, mi querido hermano y hermana, la decisión de tomar o no la cena del Señor debe ser suya, mía, producto de un autoanálisis, de una autocrítica, como hacen los jugadores de fútbol ahora, producto de un examen de conciencia que nadie lo puede hacer por usted. Nadie debiera estarlo haciendo porque la Biblia condena a cualquiera. La Biblia dice: tú que juzgas a tu hermano, a ti mismo te condenas, solo por juzgar, tengas razón o no, sea cierto o no lo que estés juzgando. La Biblia dice que cuando yo juzgo a mi hermano, a mí mismo me condeno. Pero yo sí puedo decir: Arturo, no es correcto. Por ejemplo, aquí hay 2 días de cena del Señor. La tomé ayer, posiblemente hoy no. Y tal vez sí lo haga. Y a veces ni en ninguna de las dos. Ustedes pueden preguntarle a Araya, uno de los diáconos, y le digo, si se vuelve sapo y me pregunta, ¿por qué, pastor? Ah, sí, lo dejo verde, como el palo de la lora lo dejo. Porque a él no le importa, ni a usted tampoco. Sencillamente, ni a mí tampoco me importa. Sencillamente es que en obediencia a la palabra de Dios, cada vez que comemos el pan y bebemos el vino, tenemos que hacer un alto y hacer un juicio personal y decir: Señor, yo sé que tú me perdonas. Inmediatamente le pido perdón al Señor, pero yo decido si tomo, porque sé que Él me perdonó inmediatamente. Pero aunque yo sé que Él me perdonó inmediatamente, o lo hice antes de venirme para el culto, yo no le pido perdón al Señor al culto para venir a comer un pedazo de pan que hace María Elena y un jugo de uva que compran los diáconos en Priceman, me parece. Aunque ya estoy teniendo la tentación de echarle a WhatsApp a eso, para que sea de verdad, llegón, del que le gusta a Joaquín. ¿Ah? No, hermano, yo no lo hago porque hoy es Santa Cena. Yo lo hago porque no hay día de mi vida que no tenga que terminar el día diciendo: Señor, perdóname. Y a veces no tengo que llegar hasta la noche. En el mismo momento: ay, Señor, perdóname. Como un día de esos que me llevó un colerón en un funeral, hermano, y ahí venía yo, duré como 3 días enfermo, envenenado, como con ganas de agarrarme con alguien y pidiéndole a Dios perdón porque había un mozote ahí malcriado, irreverente, y ya me tenía, uy, Dios mío. Pero pequé, no le dije nada, pero pequé porque sentí una rabia y yo traté de defenderme. Arturo, no es rabia, eso no está mal. Usted sintió una santa indignación. No, me estaba llevando el diablo de colerón. Pequé. Yo no le pido perdón a Dios porque vengo a tomar la Santa Cena, ni porque vengo a predicar. Como les prediqué hace como mes y medio, todos los días me presento ante el tribunal de Cristo. Yo no voy a esperar que alguien rece por mí después de que me muera. Todos los días le digo: Señor, perdóname. Así que no importa si es en la mañana, si es aquí o en cualquier parte, donde quiera que yo estoy, me examino a mí mismo y como el pan y bebo el vino en la mayoría de los casos.
Pero a veces yo mismo me restringo, yo mismo me autodisciplino, no me dejo castigar, ni es el diablo quien me acusa. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia no autoriza que exista ningún comité, ninguna iglesia, ningún ministerio, ni cuerpo colegiado pastoral que decía quién sí y quién no celebra la cena. No aparece. Esto es peligrosísimo, hermano. Esto es darle una ametralladora a un gorila que no sabe ni qué hacer con la ametralladora. Empieza a disparar para todo lado. Es usted, su principal juez es usted, hermano. Porque ni siquiera es Dios. Y apenas puedo con lo mío, chico. Yo no puedo con las broncas suyas. Va a ver cómo hace con sus broncas. Yo le puedo ayudar a usted. Y como ustedes me conocen, y todos los pastores de aquí somos gente que amamos a los hermanos y tratamos de ayudar a los hermanos. Pero los pecados suyos son suyos. Perdóneme, yo no puedo hacer nada por usted. Porque el que puede hacer algo por usted ya lo hizo. ¿Quién es? Cristo. ¿Y qué es lo que desata el perdón de Cristo? El arrepentimiento, punto. Y automáticamente es perdonado e inmediatamente es acreditado. Si se muere para irse al cielo, aunque todavía esté tibio el pecado, y si es en el Señor para celebrarla. Primera de Corintios, después de esta habladita, ahora sí vamos a entender lo que dice Primera de Corintios 11:17, la Reina Valera, dice: pero al anunciaros esto que os sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Pero es lo que dice Pablo: cuando ustedes se reúnen, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Refiriéndose en el contexto. No le ponga a la Biblia lo que a usted le interesa, ni yo debo hacerlo. El contexto de la Biblia lo explica. La Biblia usted no lo tiene que explicar de acuerdo a lo que usted sienta. A usted me parece, yo fui creado así. No, eso es un peligro muy grande. Las personas que acostumbran a hacer eso, mañana meten una doctrina que puede llevar a una congregación completa al infierno. Porque la Biblia no hay que agregarle ni quitarle, es lo que está ahí y tiene una explicación, tiene un contexto. Es en el contexto. La cena del Señor en la iglesia de los Corintios era un desmadre. Tanto así que Pablo dice: ustedes no se reúnen para lo mejor, se reúnen para lo peor. En primer lugar, cuando se reúnen, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, los que son de verdad. Oiga lo que dice Pablo: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. No es para comer la cena del Señor que se reúnen, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, su propia cena. 2, y uno tiene hambre y otro se emborracha. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa donde comer y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, a los pobres? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no los alabo. El versículo 21 y 22 dice quiénes no deben de tomar la cena. ¿Quiénes son los que no deben de tomar la cena? Los que toman la cena, su propia cena. No es su propia cena, es la cena del Señor. Cuando una iglesia establece eso, y tengo que respetarlo. Si yo voy a una iglesia con estos reglamentos, yo voy a sujetarme hasta donde aguante. Posiblemente me voy, porque si manosean quién come el pan y el vino, mañana van a determinar quién se casa, quién no se casa, qué se come, qué no se come, quién va al infierno y quién va al cielo. Porque el que puede lo más va a poder lo menos. Yo posiblemente ahí no me quedo, pero si estoy ahí lo respeto. Pero yo siempre he exaltado aquí, lo digo, es la cena del Señor, no es la cena de la iglesia. Y yo agradezco, don Minor, que sea la cena del Señor y no la de la iglesia. Porque cuando es de la iglesia, la gente hace lo que le da la gana. Pero cuando es la del Señor, por ejemplo, en la cena suya usted haga lo que le da la gana. Pero si yo hago una cena, usted no puede hacer lo que le da la gana. Usted no puede llegar a mi casa, yo le invito a comerse un gallillo de algo, puede ser de salchichón, de chorizo, lo que sea. Usted no puede llegar con una botella de whisky. Puede llegar, pero no la puede abrir. Porque ahí va y me tienta el diablo y terminamos dos cantando ranchera y nos echamos el bar. Ya que a mí me gustó esa vara. Pero ya no. Bueno, sí me gusta, pero no lo hago. Además, yo no sé si me gusta o no me gusta. Sencillamente es la cena de mi casa. Usted no puede hacer en la cena de mi casa lo que a usted le dé la gana. Ningún restaurante puede hacer usted lo que le dé la gana.
Es la cena del Señor. Y Él dijo quiénes iban, quiénes no, y cómo se hacía y qué no se hacía. No es la iglesia. Estas son la gente que no debe celebrar la Santa Cena, los que celebran su propia cena. Y aquí dice Pablo, ustedes llegan a tal punto que comen como un diablo. Bueno, Pablo no dijo que comen como un diablo, eso lo digo yo. Comen, se hartan y hacen sentir mal a los hermanos pobres. Y llegó a tal punto, hermanos, que salían cantando la penca. Llegaban al culto, estaba el pan y el vino, entonces la gente traía comida. Entonces yo me imagino a Memo y a Lil, que traían de la casa como un ágape y traían un pavo ahí asado con papas relleno. Y entonces veo a Rita que trae unos gallillos con caliche de salchichón. Entonces ya iba un problema, porque la cena pierde el valor. No era el pan y el vino, sino hartarnos. Entonces el mes pasado Rita decía, ¿qué es esa vara? ¿Qué la vara la de Memo y Lil? Caliche, ahora para la próxima Santa Cena llevamos un chancho. Entonces había divisiones. Dice, creo que la Biblia, el lenguaje actual, dice que habían grupos que se reunían y los más pobres se sentían mal. Y ya empezaron a ver, hermanos, que dentro de la comida y de la cena del Señor echaban unos botellones de J&B. Y entonces ya cuando usted tiene 3 o 4, como decía José Luis Perales decía, el vino excita la memoria. Y ya cuando una persona se ha metido 2 o 3 copetines de vino, porque no eran jugo Welsh lo que tomaban, entonces ya empezaban los hermanos a enredarse en la lengua, pero no porque hablaban en lenguas, sino porque estaban hasta la cara me duele. Entonces la gente se harta. Entonces Pablo les escribe y dice, señores, esto no es la cena de ustedes, es la cena del Señor. Y en este contexto, en este desmadre, en este desorden, le dice, el que come y beba de la cena del Señor indignamente, come juicio, bebe para sí, y por eso muchos están enfermos, debilitados y otros se murieron. Ese es el contexto, no es otro. No busque otras cosas que no dice el texto. Amén. Entonces cuando usted hace eso, es usted el que empieza a decidir. Y si yo permitiera eso en Lirio Los Valles, van a haber hermanas que van a hacer el comité del largo de una enagua de un vestido. Entonces ellas van a traer, además de, tal vez la Biblia hasta se les olvida traerla, pero van a traer una cinta de medir. Entonces entra usted y la hermana no puede entrar porque resulta ser que la hermana que es enana lo tiene, para aquella que es alta sería una minifalda, pero para la hermana que es alta, que es enana, la que usted usa se majaría los dedos. Porque ya hay alguien que dijo, yo decido aquí cómo viste una mujer, yo decido aquí quién es santo, yo decido aquí que si alguien tiene un arete, porque un hombre usa un arete y vino, yo decido que él está mal. Y si tiene tatuajes, esa persona es sospechosa de algo. El Señor dice en su palabra, ustedes cuando juzgan a alguien se están condenando. Ese es el vicio de los cristianos, hermano. Ser metiches, sapos, juzgar a los demás, cuando solo tenemos valor y juicio de valor para juzgar mis intenciones. Solo Dios y yo las conocemos. Usted mucho cuidado, hermano, porque en lo que usted juzga a otro te estás condenando. Y voy a agregarle otro detalle a la par, que es bíblico y que lo he visto. La lengua castiga, más si usted tiene hijas o nietas o hijos. Mucho cuidado, hermano, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. La cena del Señor es exclusiva para los hijos y las hijas de Dios. Y siempre en la cena del Señor hacemos la aclarancia, dijo aquel hermano. Bueno, ya si pura vida apareció en el diccionario de la Real Academia, ahorita aclarancia también. Hermanos, tenemos que advertirle a la gente lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Y qué dice?
Y si encuentra que está enojado con alguien o tiene un problema con alguien o a la semana pasada, entonces no reciba la cena. No, eso es lo que ponen los pastores y algunos hermanos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, pruebe cada uno a sí mismo y coma el pan y beba el vino. El apóstol Pablo, por obra del Espíritu Santo, no está diciendo esto para que usted no reciba la cena. Lo que está diciendo es, antes de hacerlo, pruébese a sí mismo. Escudriñese a sí mismo. Algo así como revísese. Una revisión, pero no porque hay que tomar la Santa Cena. Porque si un día no anunciamos Santa Cena y la tenemos, le voy a decir lo mismo. ¿Qué es lo que hace yo recuerdo que hace muchos años, cuando aquí éramos cristianos, celebrábamos el lavamiento de pies. Y entonces yo lo anunciaba. Y la hermana Janet tenía un salón de belleza y esa semana antes de la cena del Señor y el lavamiento de pies, se le llenaba a la gente haciéndose pedicure, hasta varones haciéndose pedicure, porque había que sellar las patas bien lindas y pintadas. No, entonces dije, qué bruto más tonto soy yo. No, si yo acepto mis animaladas. Dije, la próxima vez que haga Santa Cena, la voy a hacer sin anunciar, para que cualquiera que tenga pecueca, que no importa que aparezca eso ahí, como hizo Jesús. De un solo tiro agarró un poco de agua, un paño y le dijo, a ver, todo el mundo quitándose las Nike, se los voy a lavar los pies. No, ¿quién sabe cómo estaban esas pecuecas? Pecueca en Colombia significa que olía feo aquello. O una macueca. No, así los agarró y, no señor, usted a mí no me lava los pies jamás. No volvimos a hacer el lavamiento de pies porque éramos 25 cuando eso. Y ahora comprar 300 palanganas, no fregues. Láveselos en su casa. Como dijo Pablo, si usted tiene hambre, coma en su casa. Y si quiere emborracharse, emborráchese en su casa. Pero alrededor de la cena del Señor, es la cena del Señor, no es tu propia cena. No es la cena de la iglesia. Esta es la cena que predica Lirio Los Valles y que practica Lirio Los Valles. Una cena donde todos estamos invitados, donde en todas las partes que se establece la cena del Señor para los cristianos gentiles, en 1 Corintios lo que se dijo fue, solamente hay una condición: tienes que examinarte, tienes que escudriñarte, tienes que analizarte, y una vez que lo hagas, entonces come el pan o el vino. ¿Qué es lo que espera Pablo entre mi prueba, entre mi autoexamen? ¿Qué es lo que espera Pablo? Que usted y yo, es muy probable, encontremos alguna mueca, algún granillo por ahí, alguna cosilla, y como somos hijos de Dios, ¿qué es lo más importante? Somos creyentes, nacidos de nuevo. Entonces, ¿qué hace usted cuando sabe que? Yo le voy a decir lo que normalmente hace alguien que es creyente: Señor, perdóname, qué vergüenza. Siente uno vergüenza, aunque yo nunca le digo al Señor, Señor, tengo vergüenza, pero siento vergüenza. ¿Cuántos de ustedes han sentido vergüenza porque le han fallado en algo al Señor? O sea, ustedes no son sinvergüenzas. Nos da vergüenza. A mí me da vergüenza, hermano. Sé que Él me perdona, sé que no va a decir, uy, Arturo, usted apesta. No, nunca lo va a hacer. Pero cuando alguien se autoanaliza, sea para la Santa Cena, doña Eugenia, o no, todos los días nadie debe irse a dormir en la cama sin haber hecho un examen de conciencia, o en Celebrando la Recuperación le llamamos un inventario moral, un análisis introspectivo, la palabra que a usted le dé la gana. Al final se resume: revísese. Cuando uno encuentra algo, de inmediatamente, Señor, perdóname. Pero eso yo no lo hago porque hay Santa Cena. Eso lo hago todos los días. ¿Y sabe por qué lo hago todos los días? Porque todavía sigo siendo un pecador. Porque todavía sigo siendo humano. Créanme de todo corazón, este pastor de ustedes le encantaría ser tan santo que cuando yo agarre este sudor y lo haga así, todos ustedes caigan para atrás sanados. Esa vara no existe. No, yo no camino sobre el aire, yo no sudo agua bendita. El que a ustedes les hable es el campeón de los pecadores, igual que Pablo se definía como soy el campeón en el podio. Yo siempre soy medalla de oro, hermano, en errores humanos. Pero tengo a Jesucristo, mi Señor, que me ha prometido que si le pido perdón de corazón, Él me perdona. Y Él me perdona. Es a partir de ahí, y solamente ahí, cuando alguien es digno para comer de la cena del Señor. La forma de participar en la cena del Señor
de manera indigna y por lo tanto estamos excluidos a menos que nos arrepintamos es cuando los que participan en la cena del Señor se niegan a compartir con los demás. Eso está en el versículo 21. Cuando la borrachera y el desmadre está involucrado en la cena en mi vida, eso lo dice el capítulo 21. Cuando humillo a los pobres, eso lo dice el versículo 22. Cuando promuevo el egoísmo, mis intereses de primero, eso lo dice, que no lo leímos, el versículo 33. Cuando las iglesias consideran que la Santa Cena, y lo dice el versículo 34, y lo voy a leer, es algo que se puede considerar como una comida para calmar el hambre. La única comida que calma y acaba el hambre es cuando comemos a Jesús. El que coma esta, que me coma a mí, jamás volverá a tener hambre.